Denuncia a Corina Machado. Una denuncia inesperada sacude el escenario internacional. Julian Assange rompió el silencio y apuntó directamente contra una de las figuras más respaldadas por Occidente. Una denuncia de alcance internacional sacudió los cimientos de prestigio del Premio Nobel de la Paz y colocó bajo una lupa judicial a una de las instituciones más influyentes del mundo. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, activó un proceso penal en Estocolmo contra la Fundación Nobel tras la concesión del Nobel de la Paz 2025 a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Lejos de tratarse de una declaración simbólica o de una protesta discursiva, la acción presentada ante las autoridades suecas apunta a consecuencias: la congelación inmediata de los fondos del premio, la devolución de la medalla y la apertura de una investigación penal contra los responsables de la fundación encargada de administrar el galardón. El monto en cuestión, cercano a los 11 millones de coronas suecas, equivalente a aproximadamente 1 millón de euros, quedó en el centro de un conflicto que amenaza con convertirse en un precedente histórico para el Nobel de la Paz. La denuncia sostiene que la decisión de premiar a Machado contradice de manera frontal el espíritu del testamento de Alfred Nobel y podría facilitar directa o indirectamente la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Según el escrito presentado en Suecia, la dirigente venezolana ha promovido abiertamente llamados a la intervención militar extranjera en Venezuela, en particular por parte de Estados Unidos, lo que la convertiría, de acuerdo con los argumentos expuestos, en una figura incompatible con los principios fundamentales del galardón. Paremos un poco aquí. Lo que acabamos de ver demuestra que no todos los discursos humanitarios resisten al escrutinio. Cuando se expone la verdad, el relato se cae. Pero continuemos, porque lo que sigue puede cambiar muchas percepciones. Desde esta perspectiva, otorgar el premio a una persona asociada a discursos de confrontación y a solicitudes de acciones bélicas constituye una traición al propósito original del Nobel de la Paz, concebido para reconocer a quienes trabajan por la fraternidad y entre las naciones y por la reducción de los ejércitos permanentes. La presentación judicial colocó directamente en el centro de la escena a la Fundación Nobel, con sede en Estocolmo, presidida por Astrid Söderberg Widin. Aunque la selección del premio recae formalmente en el Comité Noruego en Oslo, la denuncia remarca que la Fundación Sueca es legalmente responsable de la administración financiera del galardón, por lo tanto, no puede desligarse de las consecuencias derivadas de su entrega. En ese marco, se señala que alrededor de 30 personas vinculadas a la institución, incluidas sus máximas autoridades, podrían estar involucradas en delitos graves relacionados con la apropiación indebida de fondos y con la eventual facilitación de crímenes internacionales, una acusación que eleva el conflicto a un nivel judicial y político sin precedentes. Uno de los ejes centrales del reclamo se enfoca en el destino potencial del dinero del premio. La denuncia argumenta que existe un riesgo real de que los fondos sean utilizados para promover políticas intervencionistas o para respaldar estrategias que alimenten tensiones militares en América Latina. Bajo esta lógica, el dinero asociado al Nobel de la Paz dejaría de cumplir una función orientada a la convivencia pacífica para transformarse en un instrumento que refuerza escenarios de conflicto, lo que vulneraría no solo el legado de Alfred Nobel, sino también los compromisos internacionales asumidos por Suecia como Estado parte del Estatuto de Roma. El caso adquirió una dimensión aún mayor por el vínculo político y simbólico que Machado mantiene con el expresidente estadounidense Donald Trump. La dedicatoria del premio a su figura fue señalada como un elemento clave dentro de la denuncia, ya que Trump ha impulsado operaciones militares en el Caribe bajo el argumento del combate al narcotráfico, acciones que, según diversas fuentes, habrían dejado decenas de víctimas humanas. Desde esta óptica, dedicar un reconocimiento de paz a un actor asociado a despliegues militares y operaciones de fuerza representa, según la acusación, un agravio a la memoria de Alfred Nobel y una distorsión profunda del sentido del galardón. Las autoridades suecas confirmaron que la denuncia fue recibida formalmente y que se encuentra en etapa de evaluación, sin descartar la apertura de una investigación penal contra la Fundación Nobel. De avanzar, se trataría de un hecho inédito en la historia del premio, con implicancias que podrían derivar en la suspensión del pago, la devolución del dinero o incluso la revisión del reconocimiento otorgado. Este escenario generó un fuerte impacto en los círculos diplomáticos internacionales, donde comenzó a instalarse la duda sobre la continuidad del proceso de entrega del Nobel de la Paz 2025 y sobre la credibilidad futura de la institución. En el plano político, el episodio profundizó el cuestionamiento a la figura de María Corina Machado,
quien quedó asociada a una controversia de alcance global que pone en tela de juicio su imagen como referente de la paz y la democracia desde la óptica del gobierno venezolano. La denuncia confirmada lo que se considera una contradicción estructural de la oposición, un discurso que se presenta como pacifista mientras promueve sanciones, bloqueos económicos y llamados a la intervención militar contra su propio país. En contraste, se destaca que el Estado venezolano ha sostenido políticas orientadas a la estabilidad interna y a la defensa de la soberanía nacional frente a presiones externas, incluso en un contexto de sanciones y restricciones económicas. La acusación presentada en Suecia no solo interpela a la dirigente opositora, sino que también desafía la narrativa internacional construida en torno a la oposición venezolana. El conflicto coloca a la Fundación Nobel ante una disyuntiva compleja. Avanzar en una investigación interna y aceptar la congelación de los fondos implicaría reconocer posibles fallas en el proceso de selección, mientras que negarse podría derivar en una intervención judicial por incumplimiento de obligaciones internacionales. En cualquiera de los escenarios, el impacto sobre la imagen de Machado aparece como irreversible, ya que el premio destinado a consolidar su proyección internacional podría transformarse en el elemento que exponga con mayor claridad las inconsistencias de su discurso político. El trasfondo del conflicto trasciende lo jurídico y adquiere una dimensión moral y simbólica. La denuncia plantea que los símbolos universales de la paz no pueden ser utilizados para legitimar agendas de confrontación ni proyectos de ímpetu en ese sentido. El caso obliga a replantear el rol de las instituciones internacionales y el uso político de reconocimientos que en su origen fueron concebidos para promover la convivencia pacífica entre los pueblos. Mientras se espera la resolución de la justicia sueca, el escándalo ya dejó una marca profunda en la credibilidad de la oposición venezolana y en la historia reciente del Premio Nobel de la Paz, abriendo un debate global sobre los límites éticos y políticos de uno de los galardones más emblemáticos del mundo. Comenta verdad si crees que la información debe ser libre y suscríbete al canal.